Ella lo trató como a un extraño desde el primer segundo, y ese fue el mayor error de su vida. Si te encantan las historias de romance por acaso, con errores de identidad, desencuentros y giros de infarto, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para no perderte ninguna de las próximas historias. Ahora sí, vamos con la historia. Él llegó al hotel en medio de una noche lluviosa, con una mochila sencilla a la espalda, jeans gastados y una camiseta básica que no combinaba en absoluto con el lujo del lobby de mármol y los candelabros de cristal. Para cualquiera que lo mirara ahí, Miguel parecía solo otro huésped cansado, quizá perdido, buscando un cuarto de última hora. Para ella, específicamente, parecía el típico problema. Lucía, recepcionista del Hotel Imperial, había pasado todo el día lidiando con huéspedes exigentes, reservas duplicadas y un sistema que se caía a cada rato. Cuando él se acercó al mostrador, empapado por la lluvia, con una sonrisa educada y una mirada un poco tímida, ella no tenía ni tiempo ni paciencia para una complicación más. «Buenas noches», empezó él con un español un poco marcado por el acento pero firme. «Tengo una reservación a nombre de Miguel Herrera, suite presidencial». Ella alzó una ceja, lo miró de arriba a abajo. Tenis comunes, mochila, ninguna maleta de lujo, nada que gritara «huésped de la suite más cara del hotel». «¿Suite presidencial?», repitió, escribiendo el nombre en el sistema. «¿Está seguro?». «Completamente. La hicieron hace una semana para hoy». Ella tecleó de nuevo. Nada. Buscó con otro filtro. Tampoco nada. «No hay ninguna reservación con ese nombre», respondió en un tono ya más impaciente. «Y además, la suite presidencial está bloqueada para el nuevo dueño del hotel». Miguel frunció el ceño, confundido. «Sí, lo sé». «Entonces entiéndame», replicó ella cruzando los brazos. «No puedo darle la suite presidencial a alguien cuyo nombre no aparece en el sistema. Si no está registrado, no puedo hacer nada». Detrás de él, la fila empezaba a crecer. Gente murmurando, miradas impacientes. Él respiró hondo, tratando de mantener la calma. Tal vez hubo un error con el apellido. ¿Puede intentar solo Miguel? Ella lo intentó una vez más, y otra vez, nada. «Mire, señor», dijo ahora con un tono más frío, «no es la primera vez que alguien intenta decir que tiene reservación para un cuarto que no tiene. Si quiere una habitación estándar, puedo ver la disponibilidad, pero la suite presidencial está totalmente descartada». Él la miró, como si dudara entre insistir o hacerse a un lado. «No estoy intentando engañar a nadie», dijo, tranquilo. «Solo necesito entrar, descansar, y mañana podemos arreglar cualquier problema con la administración». «La administración no aprueba nada sin registro», lo cortó. «Y no puedo dejar a otros huéspedes esperando por una reservación que no existe. Si no va a ser una reservación normal, necesito atender a los demás». Ella literalmente lo hizo a un lado, señalando a la siguiente persona en la fila. Para Lucía, Miguel era solo otro hombre intentando aprovecharse de alguna brecha. Para Miguel, era la primera vez que alguien lo trataba como a un intruso en un lugar que técnicamente era suyo. Porque Miguel Herrera, con su mochila sencilla y su ropa casual, era el nuevo dueño del Hotel Imperial. Y el error de identidad de esa noche aún iba a unir a los dos de una forma que ninguno de los dos imaginaba. Después de unos minutos intentando arreglar el asunto en recepción, sin éxito, él se apartó, tomó el celular y se fue hacia un rincón más discreto del lobby. Llamó a alguien. «Buenas noches, Andrés. Sí, ya llegué al hotel. No estoy en la suite presidencial, porque aparentemente no existo en el sistema». Escuchaba, y a pesar del tono ligero, su mirada regresaba de vez en cuando hacia Lucía.
Ella seguía atendiendo con profesionalismo, pero con esa expresión típica de quien ya ha visto de todo y por eso no se deja engañar tan fácil. Unos minutos después, el gerente general, Javier, bajó a toda prisa del elevador, acomodándose la corbata. Miró alrededor hasta encontrar a Miguel recargado en una columna, esperando. «Señor Herrera, 1000 disculpas», dijo Javier, acercándose con una sonrisa tensa. «Tuvimos un problema con la migración de datos del sistema nuevo. No sé cómo, pero su reservación y sus datos no aparecieron en recepción». Lucía, al escuchar «Señor Herrera», volteó automáticamente hacia ellos. Vio al gerente prácticamente inclinándose frente al huésped que, minutos antes, ella había mandado al final de la fila. «No hay problema», respondió Miguel educado. «La señorita solo estaba haciendo su trabajo». «Pero debió reconocer su nombre en el briefing», insistió el gerente. «El nuevo dueño del hotel». El mundo de Lucía se detuvo por un segundo. «Nuevo dueño. Miguel Herrera». La frase retumbó en su cabeza como una alarma. El gerente se encargó de acompañarlo personalmente hasta los elevadores, pidiéndole disculpas a cada paso. Antes de entrar, Miguel miró hacia el mostrador. Sus ojos se encontraron con los de Lucía por un instante. Él no sonrió, no hizo cara de venganza, solo la miró con una calma que la dejó todavía más desconcertada. Esa noche, cuando por fin terminó su turno, Lucía se fue a casa con un peso en el pecho. No era solo vergüenza, era la sensación de haber juzgado a alguien por las apariencias sin siquiera considerar otra posibilidad. Al día siguiente, el ambiente en el hotel se sentía distinto. Los rumores corrían por los pasillos. El nuevo dueño llegó anoche. Dicen que en recepción no lo reconocieron. ¿Será que van a despedir a alguien? Lucía trataba de mantenerse concentrada en el trabajo, pero cada vez que entraba un traje caro al lobby, su corazón se aceleraba. Por primera vez desde que empezó a trabajar ahí, sintió miedo real de perder el trabajo, no por incompetencia, sino por un juicio precipitado. Se tomó más tiempo arreglándose el cabello, revisando el uniforme, respirando hondo antes de ponerse detrás del mostrador. No era vanidad, era un intento de sentir que tenía, al menos, un poco de control frente a alguien que tenía poder sobre su futuro. Mientras atendía a los primeros huéspedes de la mañana, su mente volvía, sin querer, a la expresión de Miguel la noche anterior. No había ironía ni rabia explícita, solo una calma que la confundía más que un regaño directo. Si me hubiera gritado, quizás sería más fácil, pensó, acomodando un formulario, intentando expulsar la culpa que se negaba a irse. Al mismo tiempo, una parte de ella, que se negaba a admitir, recordaba la forma en que él había hablado por teléfono, con humor ligero, como si no quisiera que nadie se sintiera mal por el error. Eso no encajaba con la imagen que ella tenía en la cabeza, la del rico arrogante que exige alfombra roja. Esa disonancia empezó a abrir pequeñas grietas en las ideas duras que Lucía cargaba sobre la gente rica y los dueños de todo. Entre un check-in y otro, se descubrió mirando hacia el elevador, imaginando cuándo bajaría, cómo vendría vestido, si se encargaría de ponerla en una situación incómoda delante de sus compañeros. El estómago se le hacía nudo, no solo por miedo, sino por anticipación. Lo peor, para ella, no era haberse equivocado con el dueño. Era saber que había tratado con frialdad a alguien que, en el fondo, solo parecía querer un lugar donde descansar después de un viaje. Hasta que escuchó la voz detrás de ella. «Buenos días, Lucía». Reconoció el timbre antes de girar. Miguel estaba de pie frente al mostrador, ahora con camisa social clara, pantalón bien cortado, pero con la misma mirada tranquila de la noche anterior. «Señor Herrera», empezó ella tragando saliva. «Sobre lo de ayer, yo...»
Me trató como a un extraño, terminó él sin dureza. Y en parte tenía razón. Nadie le había explicado que yo llegaría así. Ella se sonrojó. Fui injusta. No tenía derecho a asumir que yo estaba mintiendo, concluyó él con una pequeña sonrisa. Tranquila, estoy más acostumbrado de lo que parece a que la gente no me reconozca cuando no vengo disfrazado de dueño. Ella lo miró, confundida. ¿Cómo? Me gusta ver las cosas como son de verdad, explicó. Sin el filtro que aparece cuando saben quién soy. Anoche, por casualidad, terminé recibiendo una muestra muy sincera de eso. El estómago de Lucía se encogió. Si quiere que hable con recursos humanos por mi actitud, lo entiendo. No vine a pedir despidos, respondió tranquilo. Vine a conocer mejor a la persona que tuvo el valor de decir no a alguien que podría haberla intimidado fácilmente. Ella no esperaba eso. No fue valor, fue cansancio, murmuró, y prejuicio. Miguel apoyó los codos sobre el mostrador, inclinándose un poco, pero manteniendo una distancia respetuosa. Tal vez fue una mezcla de todo. Pero, si le sirve de consuelo, prefiero a alguien que se equivoque siendo firme, que a alguien que diga sí a todo por miedo. En los días siguientes, Miguel empezó a bajar con frecuencia al lobby, no solo para observar el flujo de huéspedes, sino claramente para hablar con ella. A veces eran preguntas objetivas. ¿Qué cambiaría en el check-in si fuera usted la que mandara? Otras eran curiosidades simples. ¿Hace cuánto trabaja aquí? Siempre quiso trabajar en hotelería. Al principio, Lucía respondía de forma formal, casi rígida. Con el tiempo, sin embargo, empezó a relajarse. Descubrió que él tenía un sentido del humor discreto, una manera de escuchar que la desarmaba y una forma de mirarla que la hacía sentir que, ahí, detrás del mostrador, ella realmente importaba. En algunos turnos más tranquilos, él se sentaba en uno de los sillones del lobby y observaba discretamente cómo ella resolvía cada situación. No era una mirada de supervisión, era curiosidad genuina. Ella lo notaba de lejos y fingía no verlo, pero su cuerpo reaccionaba. Se acomodaba el cabello sin motivo, cuidaba un poco más la postura, controlaba el tono de voz. Sin darse cuenta, la presencia de Miguel empezó a funcionar como un recordatorio silencioso de que su trabajo tenía valor. Cuando él le hacía alguna pregunta sobre su vida, nunca cruzaba límites. No quería chismes, quería saber de sueños. Si había pensado en estudiar hotelería más a fondo, si le gustaría ocupar cargos más altos, si el idioma que hablaba con tanta fluidez lo había aprendido a la fuerza o estudiando. Con cada respuesta, Lucía sentía que alguien, por primera vez, estaba viendo más allá del uniforme impecable y del gafete con su nombre. Una noche, el sistema volvió a caerse, el lobby se llenó y Lucía se encontró sola en la primera línea. Miguel, que observaba desde lejos, se acercó y sin anunciar quién era, empezó a ayudar con las filas, tomando documentos, explicando con calma que el retraso se solucionaría. Un huésped más exaltado levantó la voz contra ella. «Esto es una falta de respeto. Llevo 20 minutos esperando y esa señorita no resuelve nada». Antes de que Lucía pudiera responder, Miguel intervino. «La señorita está sosteniendo sola lo que debería ser trabajo de 3 personas. Si hay alguien aquí que merece respeto, es ella». El huésped dio un paso atrás, incómodo, sobre todo cuando notó todas las miradas encima y se enteró de que ese hombre sencillo era en realidad el dueño. Más tarde, cuando el movimiento por fin bajó, Lucía se recargó en la pared detrás del mostrador, agotada. Miguel se acercó con una botella de agua en la mano. «Para la heroína de la noche». «No soy una heroína», respondió ella tomando el agua. «Soy solo alguien que no tiene otra opción más que seguir». «A veces, eso es justamente lo que hace a una heroína», replicó él con suavidad. Ella sonrió, por primera vez sin culpa,
sin peso. Y en esa sonrisa, él encontró algo que no esperaba hallar cuando decidió comprar el hotel. Una razón para querer quedarse ahí más tiempo del necesario. El romance entre ellos no empezó con declaraciones grandiosas, sino con pequeños gestos. Un café dejado discretamente junto a la computadora de ella, una pregunta sincera sobre cómo había ido el turno, una mirada de apoyo en medio del caos. De vez en cuando ella terminaba el turno muy tarde, él se quedaba unos minutos más en el lobby, fingiendo revisar correos en el celular. En realidad, solo quería asegurarse de que ella saliera segura, tomara su transporte y no se quedara sola afuera del hotel. Nunca dijo que lo hacía por preocupación. Ella nunca preguntó. Pero los dos sabían en silencio que ese cuidado ya no era solo profesional. Otra noche, mientras armaban un carrito de bienvenida para un grupo VIP, las manos de ambos coincidieron al mismo tiempo sobre la misma botella de espumoso. El contacto duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que los dos retiraran la mano demasiado rápido y rieran, medio incómodos. No hubo insinuaciones, no hubo coqueteo directo. Solo un momento extraño y dulce que fingieron olvidar, pero que regresó a la memoria de los dos cuando, ya en casa, se acostaron en sus camas. Un día, por un error del sistema, se cruzaron las reservaciones y una pareja de recién casados casi se quedó sin habitación. Lucía y Miguel pasaron horas reorganizando todo, hombro a hombro, intentando que nadie saliera perjudicado. Cuando por fin lo resolvieron, ya de madrugada, se quedaron solos en el lobby vacío. «Podría haber mandado a otro gerente a resolver esto», dijo ella cansada pero con brillo en los ojos. «Podría», admitió él. «Pero entonces no habría pasado toda la noche hablando con usted. Y, sinceramente, eso sí habría sido una pérdida». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Sabe que la primera vez que lo vi, pensé que solo estaba intentando aprovecharse del sistema, ¿verdad?» «Lo sé», rió él. «Y aún así, cada día que pasa, me alegra que me haya tratado como a un extraño». «¿Por qué?» «Porque si me hubiera tratado como al dueño desde el principio», respondió sincero, «tal vez nunca habría descubierto quién es usted de verdad». El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de algo nuevo, casi palpable. Se miraron unos segundos más de lo que el protocolo profesional permitiría. No fue esa noche cuando llegó el primer beso, ni la siguiente. El romance entre ellos creció despacio, como un secreto bonito guardado detrás del mostrador, entre reportes y reservaciones. Hasta que, un día, el hotel organizó un evento solo para empleados, para celebrar los nuevos resultados. Música suave, luces bajas, poca gente. Lucía llegó con un vestido sencillo, pero muy distinto al uniforme de siempre. Miguel casi se quedó sin aire al verla. «No la había visto así», murmuró. «Sin el mostrador entre nosotros». Ella sonrió, algo cohibida. «¿Y? ¿Lo decepcioné?» «Al contrario», respondió. «Confirmó todo lo que ya sospechaba». «¿Y qué sospechaba?» «Que me estaba enamorando de la mujer que un día me mandó al final de la fila sin piedad». Ella rió, con el corazón acelerado. «Eso no suena muy romántico». «Suena real», replicó él. Al final de la noche, en la terraza del hotel, con las luces de la ciudad al fondo y la música ya lejana, los dos se quedaron lado a lado, apoyados en la barandilla. «Si todo esto fuera una película», dijo ella medio en broma, «este sería el momento del primer beso, ¿no?» «Tal vez», contestó él. «Pero no quiero que nada entre nosotros se sienta como un guión forzado. Quiero que sea lo que usted sienta que puede ser». Ella respiró hondo, mirándolo. Recordó al extraño empapado al que mandó al final de la fila, al dueño que no reconoció, al hombre que defendió su trabajo cuando nadie más veía, al amigo silencioso en que se había convertido. «¿Y si yo le dijera que
¿Ya no lo veo como a un extraño? Miguel se giró por completo hacia ella, con el corazón en los ojos. Entonces le pediría permiso para dejar de fingir que no quiero besarla desde aquella noche en el lobby. Lucía sonrió, sintiendo por fin que el miedo era más pequeño que las ganas. Permiso concedido. El primer beso llegó por fin, calmo, cuidadoso, lleno de todo lo que habían contenido por tanto tiempo. Un beso que no borraba el pasado, pero que transformaba aquel error inicial en el acaso perfecto que unió a dos desconocidos que en realidad estaban destinados a encontrarse. Si escuchaste esta historia hasta aquí, comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo o escuchando, y si alguna vez viviste un amor que empezó con un desencuentro o un error de identidad. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir esta historia con alguien que ame un romance por acaso.